Bueno, lo veíamos en los titulares. En su Junta Nacional, la Democracia Cristiana el día 26 decidió finalmente apoyar a Janet Jara de cara a las elecciones presidenciales. Una decisión que fue duramente cuestionada por algunas figuras emblemáticas de la Falange, como por ejemplo los expresidentes de ese partido, entre ellos Juan Carlos Latorre, quien calificó el apoyo a Jara como inadecuado, poco reflexivo y dañino para el futuro. Estamos con Juan Carlos Latorre acá en el estudio para conversar de esta decisión y lo que se viene precisamente para la Democracia Cristiana. Primero que nada, Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, Iván? Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Recogiendo todavía impresiones de lo ocurrido el día sábado, un golpe duro para ustedes, los expresidentes del partido, Carmen Frey, entre otros, Carolina Goich, en fin, que habían presentado esta carta para, de alguna manera, decir, no podemos estar aliándonos con Janet Jara. ¿Cómo toman este revés? Bueno, te complemento. Carolina Goich, Carmen Frey, Ricardo Almazábal, Jorge Pizarro, sí, Andrés Saldívar, Enrique Kraus y el que habla. O sea, prácticamente todos los expresidentes, salvo uno que no participó en la carta y que probablemente pensaba lo mismo que nosotros. Yo tengo la impresión de que ha sido una jornada que no resuelve bien lo que es lo que preocupa a la democracia cristiana hoy día en Chile. Es una resolución que, en mi opinión, y para decirlo en términos breves, resuelve un cheque en blanco a la candidata. La opción alternativa no era un no a ella, sino que era un candidato propio. ¿Por qué? Porque creemos que en 4 meses de campaña tiene mucho sentido para el país que exista una opción que pueda hacer los planteamientos que desde la democracia cristiana nos parecen relevantes para el país, particularmente en materia de acuerdos en torno a propuestas que puedan resolver los principales problemas del país, que puedan garantizar estabilidad, diálogo, que no nos limitemos a una disputa entre opciones que parecen irreconciliables como lo que estamos viendo hoy día. Y creíamos que poner como exigencia el apoyo a Janet Jara como una condición para formar parte de una lista única nos parecía inconveniente e innecesario. Juan Carlos, perdón, pero si uno ve las últimas incursiones presidenciales de la democracia cristiana han tenido resultados muy malos. La misma Carolina Goich, finalmente la carta, creo que quedó quinta, no me acuerdo. Proboste también no le fue bien, Alberto Undurraga fue precandidato, lo bajaron temprano, no marcaba en la encuesta. Y si uno mira la democracia cristiana, que en su momento de mayor esplendor llegó a tener más de 200.000 militantes, hoy día debe estar en una décima parte de eso. Han llegado a tener el 3% de la votación, un puñado de parlamentarios, después de tener casi 40, hoy día son 6 diputados, si no me equivoco. Entonces, cuesta ver cuál es el destino final de un partido que está no en su mejor minuto, con todo respeto para la militancia, no es la democracia cristiana de los 70, ni del regreso a la democracia, es una democracia cristiana más pequeña, con una votación más baja, y que de alguna manera pretenda levantar una alternativa presidencial. Cuesta ver cuál es el destino de eso. Bueno, yo creo que tú tienes razón. Con acuerdos como el que tomamos el día sábado, el camino va a ser peor, porque en ningún caso le permite a la democracia cristiana tener una expresión, una voz, que en 4 meses de campaña, aunque sea con una candidatura testimonial, obviamente que le puede ofrecer al país una opción distinta a lo que hoy día tenemos en discusión. Y es dramático lo que está ocurriendo, porque entre un 30 y un 40% de los electores en las encuestas que conocemos todos los días señalan que no tienen candidato. Y yo creo que eso se debe efectivamente a que falta en el espectro político una opción que efectivamente ofrezca la oportunidad de mayor diálogo en el país, de acuerdos, de intentar que respecto a temas centrales que preocupan a la ciudadanía haya un esfuerzo de mayor consenso. Y la opción que ganó el día sábado es una opción que políticamente no tiene mucho sentido, porque se asocia supuestamente a lograr que el partido con una lista única o participando en una lista única logre obtener aquella votación que le permitiría seguir siendo un instrumento político vigente. ¿Pero a costa de qué? A costa de la democracia cristiana. Porque una cosa es el instrumento político, que es el que hoy día está debilitado, y otra cosa son nuestras ideas que mantienen vigencia. No solamente dicho por nosotros, sino que estamos hablando de lo que significa culturalmente el pensamiento que históricamente, a partir de lo que es el humanismo cristiano,
conlleva como propuestas en el campo de la acción social y política el respeto a la dignidad de las personas, la búsqueda del bien común, el diálogo como instrumento de acción política, en fin. Y nosotros creímos que correspondía que los expresidentes diéramos un testimonio. Y lo dimos, de cara a la Junta. Una Junta que, yo he dicho, pudo haber sido más reflexiva. Y lo voy a decir brevemente, por cierto, en los siguientes términos. El propio presidente interino que va a asumir ahora, o que asumió debido a la renuncia de Alberto Undurraga, señaló en una carta pública que, a su juicio, solo podía existir un acuerdo con la candidata que resultaba electa en la primaria oficialista, en la que nosotros no participamos formalmente, en la medida que hubiera tres condiciones copulativas. Primero, que hubiera un acuerdo programático. Hoy día no hay programa, no lo conocemos. Que hubiera claramente una estructura que garantizara lo que iba a ser esta eventual coalición. ¿Comando o algo así? Comando, estructura, en fin, que le dé sustento político a esta candidatura. Tampoco existe, la propia candidata lo ha dicho. Y un acuerdo político en una lista única, que tampoco lo tenemos. Lo que sí sabemos es que generosamente, pero a costa de nuestro apoyo anticipado, o sea, un cheque en blanco, se nos va a garantizar alrededor de 22 cupos. Ni siquiera es una cifra definitiva. Lo que conlleva para la democracia cristiana la posibilidad eventual de elegir los 4 que se necesitan para la vigencia política futura, pero sin candidaturas, en aproximadamente 16 de los 28 distritos que existen en el país. Vale decir, en la mitad del país y más, la democracia cristiana no va a tener ninguna opción, ningún candidato, ninguna voz. Y nosotros creíamos, y creemos todavía, que es mucho mejor para el país que en esos 4 meses de campaña, al menos hasta la elección de primera vuelta, hubiera un candidato demócrata cristiano, aunque fuera, como tú dices bien, testimonial. Juan Carlos, a ver, se lo pregunto porque si uno mira la historia de la democracia cristiana, que tuvo probablemente su mayor momento de luz con el gobierno de Frei Montalva, ¿no? La Marcha de la Patria Joven y todo lo demás, y la compara con lo que le ha pasado, por ejemplo, a otros partidos que están en el centro, como los radicales, que en la década de los 30 y de los 40 también marcaron el rumbo del país, el declive ha sido sostenido en el tiempo. Y son partidos que probablemente expresaron muy bien una cierta realidad política que es muy distinta a la de hoy día. El Chile de los 70 no tiene nada que ver con el Chile del 2025. Y se lo pregunto con el respeto que nos merece su trayectoria y sobre todo con el respeto a la democracia cristiana. Es un partido que muchos han dicho que ya murió como expresión política, que representó otro tiempo y que hoy día evidentemente no pudo hacer la conversión y que no dialoga en este mundo donde izquierdas y derechas, dicen muchos analistas, parece no ser el clivaje, como se dice hoy día, que divide o dirime los votos. ¿Es la DC una realidad pasada y ya pisada o todavía tiene futuro, creo? Mira, yo te quiero agregar a tu reflexión que es una pregunta que le hago, sé que es una pregunta que puede ser dura para alguien que nace en la DC. Mira, pero se lo pregunto hoy día, mire, ¿cuántas veces usted le diría la DC ya murió? Yo creo que esa reflexión que tú haces y el análisis de ese punto de vista que mucha gente tiene sentido reflexionarlo abiertamente en el país. ¿Y qué reflexión hace usted al respecto? Mira, tú dices Frei Montalva, la historia de los años 60, inolvidables para lo que significa el desarrollo de nuestro país. La reforma agraria y todo lo que... Pero no, además, la reconstitución democrática de Chile con Patricio Elwin en la cabeza. El gobierno de Eduardo Frei Ristarle, lejos, el de mayor crecimiento económico en los últimos años. Sí, claro, la década 87-97 la mejor crecimiento. La concertación de partidos por la democracia, teniendo, entre otros, un partido que actuó generosamente, abriendo espacios. Mira lo que nos ocurre hoy día, a propósito de esta generosa disposición a ayudar a la democracia cristiana a que logre sacar adelante estos 4 o 5 parlamentarios que se requieren legalmente. Cuando yo era presidente del partido, el Partido Comunista no tenía representación en el Parlamento, pero era a voces la convicción de que entretener al Partido Comunista solamente en el movimiento social, en la calle, y tenerlo en el Parlamento, valía la pena que estuviera en el Parlamento y tuviera una voz responsable de lo que representa, de lo que desea para el país. La democracia cristiana, por omisión,
en San Miguel, donde era en ese entonces diputado Rodolfo Seguel, estuvo de acuerdo en ceder un espacio para garantizar nada menos que la presencia del diputado Tellier, presidente del Partido Comunista, en el Congreso. En ese entonces, el Partido Comunista estuvo en la lista con una omisión y tuvo su candidato propio, Arrate. ¿Por qué hoy día nosotros no podíamos tener un candidato propio que permitiera en estos 4 meses de campaña entregar un planteamiento político que no solamente responde a una aspiración nuestra, sino que, en nuestra opinión, llena un espacio hoy día necesario en la política chilena? Estamos viendo lo que ocurre hoy día en la derecha. Estamos viendo lo que ocurre en la conformación difícil de la izquierda en torno con 9 movimientos en esta supuesta coalición. ¿Le puedo hacer un paréntesis ahí, Juan Carlos? Porque probablemente ese centro político que la democracia cristiana... Es que yo no estoy hablando del centro político solamente, Está bien, Iván, pero... estoy hablando de que el país necesita que aquellos que en algún momento dado están dispuestos a colaborar en un diálogo nacional más amplio, que logre consenso. Fíjate que la semana pasada se realizó un evento con participación de gremios, colegios profesionales organizados por una organización empresarial, la SOFOFA. En esa oportunidad se dijo que el consenso técnico que había en vistas a solucionar problemas que tienen que ver con la infraestructura, con la energía, con las telecomunicaciones, con los recursos hídricos, con el litio, con el hidrógeno verde y con la seguridad personal, con la seguridad de las personas en Chile, requería que el consenso técnico que había se transformara en un consenso político. Dime, ¿quién es portavoz de esa inquietud hoy día? Fíjate que mucha gente nos pregunta, el presidente Frey, ¿dónde está? ¿Por qué no apareció en la carta? El presidente Frey es uno de los que convocó ese encuentro y está realizando, en mi opinión, un rol en ese sentido que es de inapreciable valor, no solamente técnico, entre comillas, sino que con impacto político. Y eso es lo que nosotros queríamos que estuviera presente en Chile en estos días. Está bien, pero ustedes tuvieron la oportunidad con Undurraga y no prendió en la encuesta, bueno, con respeto. Pero, o sea, escúchame, era una candidatura que parecía escrita con código computacional, marcada 1 y 0, 1 y 0. Perdón. Y esa, la verdad, no logró despegar más allá de eso. Escúchame, tú mismo has dicho, y me lo vuelves a reiterar ahora, que era una candidatura que no tenía la posibilidad de proyectarse. A lo mejor. ¿Quién te lo dice? ¿Por qué? Con todo respeto, si resulta que no hemos tenido la oportunidad de que esa campaña sea abierta. No cabe ninguna duda que el oficialismo, a través de una primaria, tuvo un resultado. Nosotros no participamos en ella. Eligieron una buena candidata que pertenece a un partido que tiene una historia, que tiene una forma de pensar, que tiene compromisos nacionales e internacionales que nosotros los demócratas cristianos no siempre los creemos necesarios y que muchas veces tenemos desacuerdo con ellos. Pero ahí está la candidata. Y resulta que incluso en esa opción, nuestra convicción es que habría sido más positivo para la campaña que viene el que realmente tengamos la oportunidad de alguna candidatura, que ya no va a ser demócrata cristiana, pero ojalá haya otra. Esa es mi opinión personal, que pueda realmente tener este mensaje que aglutine, no al centro político, porque mira, alguien sacó la teoría de que el centro ya no existe. Es una opinión, en mi opinión, bastante discutible e interesada. Pero yo creo que existe gente en Chile, mucha, que no quiere tener este enfrentamiento entre dos posiciones irreconciliables que probablemente van a ser la característica de la segunda vuelta. Pero durante la primera perfectamente había espacio para nuestra opción. En la mañana tuvimos la oportunidad de conversar en la Radio Universo con Carolina Goich, otra de las firmantes, y que también fue candidata presidencial en el 2017 de la DC. Y ella misma reconocía los malos resultados de esa aventura, recordaba los malos resultados de Yana Proboste y también reconocía lo que le costó al propio Alberto Undurraga desplegar y despegar en las encuestas, que no ocurrió. Y en el escenario actual tienen las candidaturas de Kast, Kaiser, Matei, los que pueden hoy día ser candidatos, Jara y Parisi. Todos ellos tienen partido y probablemente el 18 de agosto se inscriban. En ese escenario, si la democracia cristiana, ya sabemos, no lleva candidato, ¿dónde está su voto? No, yo no tengo candidato ahí. Lo digo derechamente porque... Eso significa que usted anula. No quiero que me pasen al Tribunal de Disciplina, por decirlo aquí, pero efectivamente yo no he cambiado mi opinión desde el sábado hasta ahora. ¿Usted votaría nulo? Yo habría deseado ¿sí? que la candidata
oficialista, que es una buena candidata, con la cual nosotros no hemos entrado en disputa, hubiera entendido que era mejor para su alianza que hubiera la posibilidad de que un sector, que a lo mejor, como tú dices, aglutina a sectores del centro político del país, tuviera vigencia en esta campaña. Y no como va a ocurrir, que partimos la campaña, simplemente, ojalá haya alguien que pueda cubrir ese espectro político, aunque no sea un demócrata cristiano, te lo digo derechamente, yo creo que le hace bien al país, así como creo que le hace muy mal al país. ¿Parece no es eso? Yo se lo quiero pregunto terminar porque... la frase, si me permite. Yo creo que le hace mal al país que no exista la democracia cristiana. Y la vamos a echar de menos cuando definitivamente no exista. Y no va a ser reemplazada por esos nombres que tú... No, yo pregunto los nombres que están en los que pueden estar en la papeleta. No, yo digo... Maine Nichols está tratando de juntar hablando, firmas, Marco Enrique está tratando de juntar firmas. Yo estoy hablando de lo que me parece a mí que efectivamente está todavía ausente en la discusión política. Tú ves que incluso las últimas eventos de foros, sí, solamente tienen 2 o 3 representantes. Está Kass, está Evelyn Matei, está Janet Jara, que, bueno, ellos cubren una parte importante del espectro político. Pero yo no veo en el discurso de ellos un llamado al acuerdo, a que el país realmente se entable internamente un diálogo, que es lo que hizo grande a este país en los 30 años de la concertación. Ya, pero déjeme preguntarle, porque finalmente por más del 60% de los votos, 63-37 creo que fue el resultado final, sí, ese fue, finalmente la DC se pliega a la candidatura de Janet Jara, y con eso uno entiende... Perdón, en mi opinión, escúchame, pero en mi opinión, sin esperar la conversación sobre una propuesta programática, está bien, con un acuerdo político y efectivamente un acuerdo parlamentario. O sea, pusimos realmente la carreta delante de los bueyes, sí, y a pesar de lo que dijo en su momento Buenchumilla, entregó un cheque en blanco. Ya, pero ok. Pero con todo eso puesto sobre la mesa y con las objeciones que ustedes, los expresidentes de la DC, han manifestado muy claramente, finalmente hoy día Janet Jara es la candidata que cubre el espectro político que va en lo formal, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Sí, en lo formal. En lo formal es así, o sea, de hecho... En lo formal, perdón, es que le quiero preguntar, quiero llevarlo a la siguiente parte de la pregunta, porque efectivamente lo más probable es que Kast, Matei, Jara, 2 de esos 3 nombres estén en la segunda vuelta. Y de alguna manera el votante que es el votante histórico de la DC, si usted quiere, esto que se llama el centro político, exista o no exista, va a tener que tomar decisiones. ¿Cuál de esas candidaturas es más cercana a convencer a ese votante? ¿La de Matei, que también ha dicho que hay que ir hacia el centro, o la de Jara, que formalmente tiene a la DC? ¿Estás preguntando por lo que por los va votantes, a ocurrir dice, con ese votante? Sí, quiero saber dónde está ese votante, como ocurrió en la última elección, va a verse obligado a votar por lo que considera el mal menor, ¿Y porque no tiene opción, no lo sé. Momento, tú me estás preguntando por el votante, no me estás preguntando por lo que podría ser mi opción. Y yo estoy preocupado por ese elector, estoy preocupado por lo que Chile requiere como solución. Y resulta que la pregunta esa hoy, en mi opinión, es de política ficción. ¿Por qué? Porque hoy día el problema que tenemos es que hay una primaria dentro de algunos meses, hasta el mes de noviembre, y entre el periodo que va desde hoy hasta esa primaria, faltan propuestas políticas en la discusión. Primaria ya hubo. ¿Cómo? Primaria ya hubo, primera vuelta. No, me refiero a la primera vuelta. Entre esta fecha, perdona, me equivoqué, hasta la primera vuelta, sí, hay 4 meses de campaña. Y en esos 4 meses, yo sigo pensando que habría sido ideal que existiera un candidato, Juan Carlos, perdone, demócrata cristiano. Pero es que las fechas son las fechas y el plazo para inscribir candidaturas es el 18 de agosto. Sí, y para eso faltan 20 días. 20 días. Y en 20 días, ¿tú crees? O sea... No, está bien, yo sé que en la política un mes es una eternidad, pero en 20 días se para una candidatura presidencial. De más, hombre. Pero bueno, si eso ya de parte del Partido Demócrata Cristiano no existió. Yo estoy invitado aquí para hablar a nombre de los que perdimos nuestra opción, pero que seguimos dando testimonio porque nos parece que independientemente de la tarea que viene por delante y que para el presidente del partido va a ser muy compleja, no es fácil, yo creo que Francisco Buenchumilla va a tener una tarea tanto más difícil como la que tuvo Alberto Undurraga.
y yo espero que le vaya bien, pero me limito hoy día a plantear, quizás como parte de la reflexión que inevitablemente tenemos en estos días, lo que ocurrió el sábado y por qué es bueno, por qué es malo o por qué puede ser o no dañino para el futuro de la democracia Juan cristiana. Carlos, me gustaría avanzar en varios temas, a ver si podemos hacer el esfuerzo de cubrirlos. Primero, la ex senadora Goich me decía que ella está en un momento de reflexión, que no ha decidido si irse o seguir dentro de la ADC, y además la puerta está muy cerca, Amarillo y Demócrata, donde hay figuras de la democracia cristiana, los han llamado y Y contactan. hay muchos que se han ido de Amarillo y se han ido de Demócrata y... Está bien, pero digamos, ella se declaraba en un momento de reflexión. ¿Usted en lo particular no tiene su militancia en momento de reflexión? Mira, ¿Esta DC lo sigue interpretando? Yo tengo un carácter, digamos, no lo considero un atributo, pero a pesar del carácter, trato de ser paciente y me cuesta. Y solo te puedo decir lo siguiente. Cada vez que escucho que un camarada nuestro, amigo de tantos años, ha renunciado a la democracia cristiana, me da pena. Y personalmente no estoy dispuesto a autoinferirme esa pena, porque a mí me parece que nuestro partido ha tenido y mantiene un rol en el país y está llamado a ver cómo reconstituirse quizás en el futuro. A lo mejor de otra forma, pero dejarlo simplemente hoy día porque no me gustó lo que resolvieron el día sábado Ya, o sea, un grupo importante de camaradas, no está en mi libro. Segundo tema que me gustaría avanzar con usted. En este escenario actual, el que está hoy día, no el de la política ficción, y de aquí a lo que va a ser a 20 días más, cuando se tenga que inscribir la candidatura, puede haber una sorpresa, se lo concedo. Pero en el momento actual, ¿usted tiene un mal menor o su voto es nulo? No, hoy día, la verdad que El cuando suyo. a uno lo tratan de colocar en una posición, aunque sea posible, pero es solamente una alternativa que te obliga a definirte, yo creo que no corresponde que uno necesariamente se defina. Yo creo que hoy día el país está en una situación muy compleja. Estamos terminando un gobierno en una situación que deja muchas tareas pendientes, por decirlo de alguna forma. Y creo que el ideal es que el diálogo esté presente entre las alternativas políticas que disputen el futuro. Y si la democracia cristiana, chica o más grande, está dispuesta a colaborar en eso, yo voy a estar ahí. Y una última. ¿A usted le parece correcto que los parlamentarios que están, demócratas cristianos, que están buscando ir a la reelección, Aedo, Buenchumilla, en fin, hayan sido incumbentes en esta discusión? Bueno, yo creo que el ser incumbente es un hecho, es una realidad. No depende del nombre de las personas. Todos los que hoy día son parlamentarios quisieran ser reelectos. Lo que no me agrada es que sea con un costo que inevitablemente puede pagar una organización que está llamada a cumplir un rol en Chile, aunque sea testimonial. No me parece bien que hayamos resuelto en función de un cálculo que a lo mejor resuelve la situación de unos pocos parlamentarios, sean incumbentes o no. No es el punto para mí. Es que lo son. No, lo que pasa es que... O sea, si usted es parlamentario y va a la reelección, es incumbente. Hay algunos de los incumbentes que pueden tener votación propia y les asegura su reelección. Hay algunos que no. No voy a nombrar uno que me parece que se le pasó la mano en esta forma de adelantarse a una elección, a una votación en la Junta, que simplemente ha transformado su tarea en una tarea personal que deja de lado la preocupación por la democracia cristiana en Chile. Ya, pero es que con esa descripción tiene que decir de quién está hablando, pues, Juan Carlos. Si No, van a... yo, mira, o sea, perdón, no si no es tengo problema en es que decirlo. si no es Mira, disparar voy un a poco decir, la bandada. Nosotros, los demócratas cristianos, vamos a tener candidatos aproximadamente, con suerte, en alrededor de 14, 15 distritos en Chile. En Concepción, la democracia cristiana internamente ha definido que haya al menos 2 opciones para 2 demócratas cristianos. Uno de ellos, eventualmente, no va a ser aceptado en la negociación. Ojalá que me equivoque. Y eso le garantiza la elección al incumbente. No me parece correcto. Esa persona debió haber permitido y garantizado que en ese distrito al menos el ex alcalde Álvaro Ortiz tenga su cupo también en esa elección. Y eso le pediría yo a la candidata presidencial que interceda
para que ahí se produzca evidentemente lo que fue la decisión de la democracia cristiana y no desde afuera se indique cuál es el que el día de mañana salga electo. Simplemente. Tú me pediste que fuera franco, más franqueza, ¿dónde? Es dar el apellido. Él sabe quién es, todo el mundo sabe quién es. ¿A Edo? A Edo, por supuesto. Él dice que estamos en nuestra época, en nuestros tiempos, que hay que modernizar el partido, que hoy día es el tiempo de la inteligencia artificial. Pero eso tiene que considerar también que esta es una tarea en común, que es una tarea colectiva, que el Partido Demócrata Cristiano tiene ¿Estos parlamentarios en su opinión actuaron por interés propio de la reelección? Bueno, pero es que es un interés legítimo. Lamentablemente, No, yo no creo estoy, que yo no todos estoy los diciendo si es parlamentarios legítimo o tienen interés en ilegítimo. ser Le reelectos pregunto, cuando quieren ser reelectos. si en esta decisión hay un interés propio de la reelección. Es lo que dijo la senadora Carolina Goich en la mañana. Pero si yo lo he dicho, es evidente. Si el problema no está en eso, porque eso a mí me parece natural. Lo que me parece inadecuado es el procedimiento. Cómo se forzó una votación en función de un supuesto acuerdo que todavía no conocemos, pero que parece de existir que sí favorece a determinadas personas. Juan Carlos Latorre, expresidente de la Democracia Cristiana, le quiero dar las gracias por haber estado esta tarde junto a nosotros, dándonos su parecer a propósito de esta definición de la Junta Nacional de la ADC que se pliega a la candidatura del oficialismo con Janet Jara a la cabeza. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien. Gracias.